Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hoy en el Living TV nos vamos a ocupar de un tema complicado, como todo lo que ingresa a la justicia que es complicado. Y tiene que ver con la falta de respuestas que a veces se da a algunas familias que necesitan imperiosamente una respuesta urgente que nunca llega. Estamos hablando de las mamás, las mujeres, que persiguen a los hombres que no cumplen con sus obligaciones, los llamados deudores alimentarios morosos, que según una estadística difundida recientemente en nuestra provincia, son casi 300. Pero claro, esos son los que llegan justamente a judicializarse y que después son inscritos en este registro. En realidad se calcula que son miles los casos de hombres que no cumplen con sus obligaciones. Para eso vamos a tener la presencia de una mamá que hace aproximadamente 5 años que está litigando con su expareja, acompañada por su abogada. Vamos a ocuparnos de este tema y ojalá que también podamos tener la presencia del doctor David Contreras, director del Registro Civil de la provincia. Por otro lado, vamos a tener la presencia de un economista, un profesor universitario, un especialista que ha ocupado cargos públicos tanto en la Municipalidad de Villa Mercedes como en el gobierno de la provincia. Es el profesor Enrique Elorza. ¿Para qué lo invitamos? Bueno, para analizar un poco del punto de vista político, pero también económico, la actual situación nacional, que como todos sabemos es ciertamente muy delicada. Bueno, vamos a tener una larga charla entonces con el profesor Elorza para ver si podemos empezar con la cabeza fría a analizar y entender un poco más esto que nos está pasando, las medidas económicas que ha dictado el presidente Mauricio Macri, entre otros temas. Roticería Mi Sueño. Elaboración artesanal de pizzas y comidas para veganos y vegetarianos. Pizzas, empanadas, hamburguesas, milanesas, lomos, pizza lomo, tortillas. De martes a domingo, desde las 11 a.m. a 15 horas y de 20 a 0:30 horas. Roticería Mi Sueño. Avenida 25 de Mayo, 1056. Villa Mercedes. Muy bien, vamos a ocuparnos de la situación económica nacional. Usted sabe que estamos viviendo un momento extraño, un momento de transición, de mucha incertidumbre, y por eso qué mejor que en vez de opinar y sumarnos al raíz de opinólogos que caracteriza el periodismo nacional, tratar de analizar con un poquito más de cabeza fría y de conocimiento lo que nos está pasando. Por eso hemos invitado a un especialista, economista, amigo, ex profesor universitario, pero que sigue trabajando. Se trata de Enrique Elorza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto estar en tu programa y gracias por la invitación. No, gracias a vos, Quique. ¿Te puedo decir Quique? Por supuesto. Como te dicen todos. Así es. Bueno, lo conozco hace como 30 años cuando trabajaba en la municipalidad de nuestra ciudad, Villa Mercedes, pero también trabajó en el gobierno de la provincia. Hoy está jubilado, pero las neuronas siguen trabajando, está al frente del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz. ¿Es así? Así es, una actividad que hace 2 años se creó el centro y es un espacio muy lindo porque lo hemos construido con un grupo de colegas, de docentes, en una edad interesante de su vida profesional, académica, gente de 35, 50 años. Entonces, bueno, permite desarrollar actividades que son buenas para ellos, para nosotros y también para la comunidad en la medida que tenga algún impacto. Bueno, lo interesante de poder charlar contigo es que en tu persona se resumen varios perfiles, eso es lo interesante. Vos no sos un intelectual o un profesor universitario a secas, sino que has tenido un paso importante por la función pública. Desde ese punto de vista y de estar integrando
este grupo de estudio. Me gustaría saber tu opinión sobre esto, sobre este estado en que se encuentra nuestro país. Bien, bueno, es digamos, uno lo que puede hacer, Eduardo, con toda sinceridad y humildad, es hacer como intentar hacer algunas reflexiones colectivas con vos y también pensando en tu audiencia, en el sentido de que hay mucha información. Yo creo que los medios, antes de este gran efecto de la crisis de la semana pasada, que se nos presenta como tal, más días anteriores, etcétera, hay mucha información que por ahí, bueno, no viene al caso estar permanentemente con números, con cifras, etcétera. Pero, digamos, la situación que hoy estamos viviendo es una situación que uno puede asimilarlos con otras etapas, porque uno habla con el común de la gente y dice, bueno, en la Argentina cada 10 años hay una crisis, cada 10 años hay problemas con los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en parte es cierto. Lo que yo creo que lo que se conjuga en este momento es un modelo económico sustentado políticamente que ha tenido consenso significativo en la sociedad argentina. Con esto lo que estoy diciendo es que por primera vez en la historia en nuestro país, un gobierno democrático, con un apoyo de la población significativo, 2015, con la reválida en el 2017, tuvo el apoyo de la población para una política económica, yo diría, neoliberal, una política económica donde prevalece el mercado, una política económica donde el criterio es internacionalizar la economía en una sola dirección. Nosotros se habla del mundo, que el mundo es, bueno, el mundo desarrollado, Europa, Estados Unidos, y eso ha entrado en crisis, digamos, y ha entrado en crisis porque la población ha puesto algunos reparos. O sea, con esto lo que yo quiero que entendamos es que desde el gobierno, pero también de los sectores de opinión, profesionales, políticos, hablan del problema de los mercados, ¿no? Entonces, los mercados han estado sensibles, el cambio de gobierno, las políticas, miedo al pasado, lo que vendrá. Pero también, como dice un amigo nuestro, los mercados han hablado en las urnas, que es el mercado laboral, el mercado de los jubilados, es el mercado de los desocupados. Todos somos parte del mercado. Exactamente. O sea, con esto, una primera cuestión que me parece que es importante, que los mercados no es el mundo financiero. Eso es una construcción. Los mercados no es el riesgo país. Es importante el riesgo país, pero el riesgo país también es una construcción para que algunos sectores se beneficien y otros se perjudiquen. Entonces, el mercado es una relación social donde estamos todos involucrados, etcétera, etcétera. Entonces, el problema fundamental que hoy estamos enfrentando es que hay un problema de necesidad de recursos, desfinanciamiento, que en todo caso después lo podemos comentar, pero también con un proceso de exclusión muy significativo. Con esto no estoy diciendo que el gobierno lo ha hecho profeso o que no tenga en cuenta políticas sociales que desde el Ministerio de Desarrollo Social han realizado, pero me refiero es que han quedado desprotegidos muchos derechos. Entonces el problema de la pobreza, de la desocupación, ha ido creciendo y fundamentalmente la actividad productiva. Y en todo esto cierra con haber disminuido tanto el consumo. O sea, se tiene el convencimiento de que la economía, un país, puede crecer sin el mercado interno. Y yo creo que esto ha sido, digamos, el drama que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, la primera cuestión te diría que es un país que está muy endeudado, es un país que no tiene recursos por las políticas que se han implementado, y hemos llegado a un problema de endeudamiento donde hemos podido funcionar en todo este tiempo con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que es un capítulo aparte.
Entonces estamos como restringidos. Y esto yo creo que es un problema de la política y no es un problema de la economía ni de los mercados. Bueno, eso es lo que a algunos les cuesta admitir, de que aquí el modelo puede en la práctica ser tomado por los mercados como ideal, como ha pasado con Estados Unidos, con el mundo europeo, que lo apoyan en el actual gobierno. Ahora, ¿el problema cuál es? ¿Que el modelo no funciona en la Argentina? ¿O que sus aristas tan salvajes se quisieron implementar en un país que todavía tiene una matriz productiva muy retrasada? Mira, se conjugan algunos elementos. Yo te diría, en primer lugar, Argentina, como otros países de Latinoamérica, yo me animaría a decir el conjunto de países de Latinoamérica, es un continente sumamente importante para Estados Unidos. Dicho de otra manera, Estados Unidos, más allá de la creencia popular de que nosotros somos el patio trasero, Estados Unidos no podría sostenerse como potencia si no conserva a América Latina bajo su poder, que lo puede tener de distintas maneras, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, Estados Unidos está en una posición de dominación, como todo imperio, está en una etapa de crisis muy importante porque hay un gran otro país, China, y otros países que compiten. Entonces hay una pelea internacional en la cual nosotros estamos involucrados. Ahora, esto nos lleva a nosotros a pensar de que la economía mundial, el capitalismo, no hay buenos y malos. Lo que interesa son los bienes que tiene cada uno de los países. Entonces, ¿el problema cuál es? Es que, ¿por qué digo la política tiene que tener mucha importancia en esta? Porque, más allá de las ideas, la política en esto ha sido muy endeble. Con esto, ¿qué quiero decir? La formación que tenemos nosotros. O sea, tenemos una formación eurocéntrica, sin desconocer la importancia de lo que ha sido el mundo desarrollado. Nosotros pensamos en el norte que están las soluciones. Y entonces hay modelos, hay hábitos que pueden andar muy bien en esos países, pero no necesariamente en lo nuestro. Nosotros somos un país, Eduardo, subdesarrollado, como muchos otros países, que tenemos algunos atributos, pero tenemos que desarrollar una serie de habilidades, articular una serie, yo diría, de recursos, que en general, bueno, quien domina busca que cada uno se especialice en algo y no en todo. Miremos qué es lo que produce cada país de Latinoamérica y vamos a ver que está uno o dos productos. Tiene su sentido. Entonces, lo que creo que nos ha costado, y este es el gran problema, es que hay grandes desacuerdos. Y estos desacuerdos muchas veces uno los visualiza en la cuestión últimamente que se ha hablado de la grieta. Yo creo que la grieta como tal no existe porque siempre en la Argentina han estado las divisiones que tienen que ver con las visiones de vida y no está mal. O sea, pueden haber excesos, pero bueno, es lo que es la sociedad, los intereses, la idiosincrasia. Exactamente. Entonces, de repente que pensemos que la solución es que todos tenemos que estar uniformados, me parece que es una simpleza. Ahora, yo creo que, digamos, el tema del endeudamiento es un tema importante que hay que debatirlo de otra manera. El modelo productivo del país, yo creo que requiere un análisis que no lo hemos hecho. Y cuando digo modelo productivo me refiero al sistema de agricultura, agroalimentario, a los hidrocarburos, aún así también al sistema político. Entonces, esto no se está debatiendo. Sí. Yo respecto del pacto de la Moncloa, porque mucho se habla del mismo, creo que tiene una virtud, pero también tiene y ha tenido grandes defectos, que no se habla. ¿La virtud cuál ha sido? Que en un momento determinado de la historia de España, los políticos que llegan a la mesa de decisión
se ponen de acuerdo qué hacer el futuro, dejando de lado muchas cosas del pasado. Y yo ahí tengo como una crítica. Me parece bien el consenso hacia adelante. Ahora, ese consenso hacia adelante, si vos vas a desconocer, digamos, parte de la historia que tuvo España, creo que ese es un problema. O sea, el pacto de la Moncloa fue, yo diría, como 10 veces más de lo que fue la transición en Chile con Pinochet. Es decir, fue un pacto donde quedan garantizadas una serie de privilegios y garantías para una dictadura de 40 o 45 años. Entonces digo, me parece bien la idea del consenso, pero miremos hacia adelante, hacia adentro, qué es lo que hubo, digamos. La dictadura militar tuvo un gran éxito. Y el éxito es, yo diría, en dos sentidos. No es la dictadura en sí, es lo que habilitó, me refiero también. Dos cuestiones. Por un lado, introducir en nuestro país y a partir de allí en varios otros países de Latinoamérica el neoliberalismo. O sea, la destrucción de un sistema económico, productivo, nacional, vinculado con el extranjero, pero digamos que valoraba la actividad productiva. Esto yo creo que, digamos, viene la democracia y siguió. Y el segundo lugar yo creo que es la subjetividad que se creó y que está vigente ahora, de que el mercado es lo que resuelve todo. Y hay un gran convencimiento que es así. Y hasta que eso no lo resolvamos, yo creo que estamos en problema. Y esto es un problema no de los partidos políticos. Este es un problema de los centros de formación. Esto tiene que ver, yo diría, con lo que hacen las instituciones. Un solo ejemplo, no sé si estamos en tiempo. El año pasado se conmemoraron los 100 años de la reforma universitaria. Vos que sos periodista, hacé una investigación, yo digo de la universidad en la cual pertenezco, la Universidad Nacional de San Luis. ¿Cuáles fueron los eventos y qué tipo de eventos hicieron para recordar la reforma universitaria? Una pobreza total, con todo el respeto. Discutir estos temas que yo te planteé anteriormente, me parece que la universidad no puede estar ausente. Digo la universidad, el INTA, el INTI. Entonces yo creo que hay que buscar ese consenso, pero ese consenso tiene que estar, tiene que haber convencimiento. Un solo ejemplo. En septiembre del 2015, Naciones Unidas sacó una resolución con mayoría absoluta, y creo que eran 40 abstenciones, sobre reglamentar el tema de los fondos buitre a nivel mundial, la soberanía de la deuda respecto de cada uno de los países. Y eso se logró a través del caso de Argentina. Argentina fue el caso testigo de los fondos buitres, donde resolvió el tema de la deuda en parte, mayoritariamente, menos un grupo. Marzo del 2016, en el Senado y en el Congreso, se vota por abrumadora mayoría dar vuelta el tratamiento a los fondos buitres, donde participaron todos los partidos políticos. O sea, Cambiemos en esa votación tenía 15 votos. Frente para la Victoria, más PJ no Frente para la Victoria y otros partidos opositores sumaron el resto de los votos. Con esto, ¿qué es lo que te quiero decir? Que hay ciertas políticas que creo que si verdaderamente no se las entiende, no se está convencido, por más consenso que se quiera realizar, va a ser muy difícil, porque pensá que muchos de los que votaron a favor de volver a endeudarnos, y aquí atamos con el presente, son quienes también propusieron en su momento que no había que pagar y la manera que se resolvió
en el gobierno anterior el tema de la deuda, que creo que fue un mecanismo interesante, positivo, yo diría. Entonces, los consensos, yo creo que hay que tratar de buscarlo en estos temas. Otro ejemplo más es el tratamiento, digamos, con la agricultura. La agricultura, digo, yo no quiero hablar con nombres específicos en algunas cuestiones, en el sentido para que no diga, bueno, pero esta es una mirada ecologista, esta es una mirada antimercado. Ahora, creo que la comunidad en general, los medios de comunicación, los políticos, quienes tienen responsabilidad, rectores, docentes, saben que hay algo que en la agricultura está mal, que hay nuevas técnicas muy importantes, pero que pareciera ser, lo pongo entre comillas, le generan problemas a las personas. Dicho de otra manera, se usan determinados procedimientos que hay lugares donde la gente muere. Entonces, este es un tema, Eduardo. Claro, uno lo plantea así, bueno, pero entonces, ¿qué tenemos? ¿Que vivir como los indios? Porque por ahí esa es la respuesta que te dicen cuando estás en contra de la tecnología. No, yo digo, uno no puede vivir en extremo, pero hay información, está cuantificado, hay lugares, ¿no? Entonces digo, esto... Bueno, por eso, hay Entre Ríos, Córdoba, ¿no? Entonces, ese es un tema que yo creo que hay que tratarlo dentro del consenso. Otro ejemplo, que después podríamos ver cómo, si se puede, el tratamiento de los hidrocarburos. Son todos temas que hacen a nuestra economía. Los hidrocarburos, no solamente en la gestión, sino en el método de producir. Con esto, ¿qué quiero decir? Hoy se habla de vaca muerta. Es decir, pareciera ser que vaca muerta es la solución de la Argentina. Ahora, Vaca Muerta se sustenta en un sistema de extracción de los hidrocarburos que es el fracking. Bueno, es controvertido, uno habla con... No, pero bueno, la experiencia dice que este sistema tiene varias falencias. ¿Qué estoy diciéndote? Que no hay que producir mediante este sistema, no, pero digamos, la población tiene que saber. Y se tiene que discutir abiertamente y no diciendo, no, pero si discutimos esto hay una inversión que se detiene. Entonces, en esto, Eduardo, yo creo que hay que tener, digamos, una mirada más amplia, porque las otras cuestiones son de coyuntura. Los acuerdos políticos que se puedan hacer entre partidos, bueno, sí, se resuelven una elección, pero no nos conducen a mirar al país de otra manera. Y yo creo que acá somos responsables, por supuesto, todo. Por eso nosotros del Centro de Pensamiento hemos hecho muchas actividades con esto, ¿no? Pero, a ver, pensémoslo, el endeudamiento de nuestro país es equivalente a la riqueza del país, esto es, al Producto Bruto Interno. No lo podés pagar, no hay manera de pagarlo. Ahora, quienes nos prestaron, no pensemos en quienes los gestionaron desde acá. Dejémoslo de lado, porque si me pongo a hablar de eso, entonces estamos hablando de la actualidad, y entonces, bueno, pero el gobierno anterior, dejemos de lado quién fue el funcionario, cómo lo hicieron. Quienes nos prestaron saben perfectamente que no podemos pagarlo. Sí, la conducta del Fondo Monetario Internacional es la conducta de un usurero. Ahora, sin embargo, en el consenso, en los medios, ¿no? O sea, el tratamiento que tiene el Fondo Monetario Internacional es de pares. Y entre nosotros, con todo el respeto, quienes actúan desde el Fondo Monetario son ladrones. Mira, no sé si vamos al default, porque, bueno, por ahí uno escucha que las condiciones actuales no son las mismas que el 2001. El default tiene que ver con que no se puede pagar, que no hay... Bueno, los bancos tienen dinero, etcétera. Hay situaciones que son distintas. Ahora, lo concreto es que el país
en los términos que se ha endeudado y se ha comprometido, no lo puede pagar. Va a tener que renegociar. Va a tener que buscar otras maneras. Esa es la deuda pública y después está la deuda privada, que es muy grande. Entonces, el problema es la condicionalidad. El Fondo Monetario, digo, porque por ahí muchas veces no se entiende o no se quiere entender. El Fondo Monetario es el garante de quienes tienen dinero en el mundo. Son los auditores. Entonces ellos prestan bajo determinadas condiciones. No existe, Eduardo, una experiencia en el mundo, ni en América Latina, donde haya intervenido el Fondo Monetario Internacional y haya al final habido éxito. Y eso no le puede uno atribuir que el problema somos nosotros o es el brasilero, hasta en Grecia. Nosotros, yo no tengo, escribí un artículo que en todo caso yo después te lo voy a acercar para que lo tengas. Yo no sé si es 40 o 60 acuerdos hemos hecho con el fondo históricamente. Entonces, el fondo, digamos, porque... Siempre el negocio va a ser fondo. Sí, pero yo quiero hacer hincapié en esto porque para buscar el sentido común, también con tu audiencia. Las condicionalidades que le pone el fondo al país, ¿por qué decimos que no se pueden pagar? Mirá, si vos con las condicionalidades que le pone el fondo al país, caminás por la calle Lavalle, por donde haya comercio acá, y le ofreces dinero a cualquier comerciante de Villa Mercedes, poniéndole las condiciones que te pone el fondo, yo te puedo asegurar que ninguno te va a tomar el préstamo, aunque sea a tasas bajas. Si te pone condicionalidades de que tenés que vender a un determinado precio y algunos productos sí, otros no, que no podés trabajar en negro, digamos, cuestiones que ocurren en la vida, en la práctica. Nadie lo pagaría. Digamos, es de sentido común, salvo que vos seas banquero. Bueno, yo creo que de esto no estamos convencidos. Entonces, el problema que nos encontramos ahora es que, digamos, ¿cuál es el problema? No es el problema del resultado de las elecciones. Yo creo que respecto al resultado de las elecciones y que entramos en pánico y demás, yo lo tomo con distancia. Cada devaluación hay ganadores y perdedores. Vos ponete a pensar que con esta última devaluación, casi todas las empresas argentinas que cotizan en bolsa han bajado a la mitad de valor. Ahora, en el mundo hay gente que quiere comprar esas cosas baratas. Si vos vas a hablar con el fondo para resolverlo como se ha resuelto hasta ahora, eso lleva ¿a qué? A menor empleo, menos consumo, lleva pérdida de derechos. O sea, hay otra cuestión que ha desaparecido, digamos, de la agenda, que es el tema pensar que es posible, que debe ser posible y debe ser normal el desarrollo de una sociedad con inclusión social. A ver, para recordar, en los años 80, la desocupación estaba en el 4, 5%, 3%. Estábamos saliendo de la década del 70. No existía la pobreza como una categoría que ahora está. A partir de haberse instrumentado, institucionalizado y penetrado el mercado en los términos que se lo hizo, la década del 80, a partir del década 80, parte de la década del 90, y después podemos seguir, ha pasado a ser lo normal que una economía funcione con una desocupación, por ejemplo, del 10%. Un 40% según la actividad que sea en negro. No se lo puede resolver. Entonces, la pregunta es posible pensar en planes económicos con esas características? Entonces, lo que llama la atención, y este es un tema para mí crucial, que la gente que está en la solución de los problemas son generaciones que se han formado bajo esta idea de que ven normal
que no conviene mezclarse entre los países de Latinoamérica, que es bueno, ¿no? O sea, el fenómeno del G20. Vos fíjate, si nosotros, Eduardo, tuviéramos el apoyo que nos decían con el G20, sería tanto ese apoyo que por una simple elección se genera una devaluación del 30%. Eso es inventado. O sea, el G20, el mundo, le interesa a la Argentina en la medida de que puede vender alimentos, pero no para alimentar a la persona, sino que los alimentos van a la energía hoy en día prácticamente, o que pueden participar en actividades vinculadas a los hidrocarburos, etc. Las medidas que se han anunciado, que después hay cuestiones de instrumentación, seguramente quien reciba el beneficio es importante. Con esto te quiero decir, si al sacar el IVA se consigue que vos consigas la leche, algún otro producto, donde, bueno, esté un poco más barato, bienvenido. Si te dan lo que decís vos, hay un bono, o el impuesto a las ganancias para algún sector que, digamos, bueno, está bien. Digamos, yo creo que ante la necesidad, uno no puede decir que no es así. El tema es que esto se hace en un contexto en donde vos sabés que cuando hay una devaluación de estas características, siempre va a los precios. Ya están todos los precios en las góndolas, en toda la actividad. Entonces, el tema es cómo haces para que estas medidas puedan paliar, digamos, esta gran... Pero no es que ha sido ahora, sino que veníamos ya con mucho. Entonces, en esto, digamos, uno no tiene que ser... uno tiene que ser optimista. Bueno, en buena hora que... Ahora, me da la impresión que son insuficientes, pero también son insuficientes, Eduardo, porque el gobierno no está convencido de esto. A ver, en su esencia, son medidas de las cuales desechó en su momento. Populistas, digamos. Eran las populistas o porque estaba convencido que no podían funcionar. Entonces, el efecto que se busca, no quiero hablar de cómo se las enuncia, que son para diciembre, digamos, bienvenido sea, si reactivan el consumo, en realidad a mí lo que más me interesaría es que se tome conciencia que no puede funcionar una economía sin consumo. Pero tampoco puede funcionar una economía, porque vos fijate las medidas que toma ahora el gobierno. El costo que esto tiene, en parte, es absorbido por el Estado, porque son menos recursos que va a tener. Ahora, vos fijate que hay dos sectores que jamás fueron tocados. Es el sector financiero y la comercialización de grano. Digamos, el gobierno sacó una disposición a partir del diciembre del 2015, donde vos no tenés obligación de liquidar las ventas de tus productos en dólares. Vendo soja, vendo maíz, yo liquido esa exportación, me pagan en dólares y yo no tengo obligación de venir a liquidarla al Banco Central. Me las puedo quedar donde yo quiera, el tiempo que yo quiera. Primera cuestión. El sector financiero tiene ganancias extraordinarias. Volvamos a este otro sector. ¿Cuál es el problema de eso? La Argentina, como cualquier país del mundo, sus ingresos, el salario de la Argentina son las exportaciones. Mi salario cuando yo trabajaba en la universidad era mi ingreso, el salario como profesor. La Argentina, el salario que tiene son las exportaciones. Es el principal ingreso. Es el principal ingreso. Con esas exportaciones viene en el Banco Central, las liquida, les da la plata a quien corresponda y con eso el Estado se cobra los impuestos, financia las actividades, etc. Entonces, a ese sector está bien, es una manera de disminuir los costos, pero no existe en el país países que quieran desarrollar, que puedan tener la plata sin liquidarla. Además, habiéndole disminuido y sacado en algunos casos las retenciones que fueron tan controvertidas, pero vos no podés pensar un país donde haya puramente ganadores y puramente perdedores. En este caso específico de los granos, sí, de los grandes acopiadores, exacto, de Pul, de Cientos, exacto.
Tiene una renta extraordinaria. Tienen una renta extraordinaria. Yo le atribuyo la culpa al sistema político, porque el sistema político lo permite. ¿Me entendés? Entonces, me parece bien, vos me decís, ¿qué es lo que...? Yo creo que la gente tiene que seguir manifestándose, más allá de las elecciones. O sea, creo que nosotros tenemos que resistir cívicamente la pérdida de derechos. O sea, no puede ser que se piense, a ver, noticias de ahora un mes antes, Martín Cabral, un referente empresario muy importante del Café Cabral, fueron a una reunión donde estaban todos los empresarios. El reclamo, ¿cuál era? Facilidades para el despido. Sí, la reforma laboral. Pero así dicho, necesitamos no tener limitaciones para el derecho. No son palabras mías, son de él y de otros empresarios más. Eso está tan naturalizado que es cierto, yo entiendo porque uno conoce, hay comercios pequeños que tienen problemas, hay costos adicionales, puede haber modificaciones en la ley laboral, puede haber cargas sociales excesivamente, que, bueno, tener una persona en blanco y en negro hay una gran... Todo eso es atendible, pero para eso tiene que estar la política. No lo puede resolver el empresario. Creo que hay que repensar el tema del endeudamiento, no ser tan ligero como se lo fue. Yo creo que tienen que hacer una reflexión quienes votaron y dieron la habilitación a partir del 31 de marzo del 2016, volver a endeudarse el país. Esa es una cuestión gobierno y oposición. El modelo productivo yo creo que hay que repensarlo y tienen que participar todos. Y uno lo tiene que participar entendiendo que en la vida económica debe haber ganancias, pero no pueden haber ganancias extraordinarias para 2 o 3 sectores y el resto de la gente queda afuera. Porque es muy difícil esto, ¿no? Gracias, Quique. Roticería Mi Sueño. Elaboración artesanal de pizzas y comidas para veganos y vegetarianos. Pizzas, empanadas, hamburguesas, milanesas, lomos, pizza lomo, tortillas. De martes a domingo, desde las 11 a.m. a 15 horas y de 20 a 0:30 horas. Roticería Mi Sueño. Avenida 25 de Mayo, 1056. Villa Mercedes. A pesar de la crisis, a pesar de la malaria, de las malas ondas, hay cuestiones que suelen acrecentar, que suelen agravar las situaciones. Eso es lo que están sufriendo muchas mujeres que de pronto se quedan solteras, que se quedan con hijos y que sus maridos se rajan, como se dice habitualmente. Se van y no cumplen con sus obligaciones. Según informaciones periodísticas muy recientes, nunca desmentidas, en nuestra provincia hay por lo menos 300 hombres, entre ellos creo que hay 4 o 5 mujeres, 300 personas, por así decirlo, que no cumplen con sus obligaciones. Son los llamados deudores alimentarios morosos. Esos son los que han llegado a un nivel de judicialización y que luego por eso son inscritos en este registro oficial. Vamos a ocuparnos esta noche de un caso en particular y después veremos si podemos conversar también con el director del Registro Civil de la provincia, el doctor David Contreras. Está con nosotros Ana María Hug. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Y su abogada Desiree Ecumberri. ¿Cómo Buenas estás? noches, muy bien. ¿Apagaron el teléfono? Sí, totalmente. Bien. Gracias. Ana María, pongo un poquito de humor porque el tema no tiene nada de humor, sino de drama para vos. Contame un poquito cómo está tu tema, ¿cuándo comenzó este conflicto? Bueno, yo hago una demanda por alimentos hace 5 años atrás aproximadamente, lo cual llegamos a una mediación. En la mediación es pactada una cuota en ese momento de 4.000 pesos, con un incremento del 30%, más los gastos escolares y extraescolares de los chicos. Vos tenés 2 chicos. 2 chicos, uno de 20, y otro de 17. Bueno, la cuenta se abrió en el Banco Superville por orden de la mediadora
y en este momento está en movimiento cero, después de 5 años. ¿Pero él depositó alguna vez? Nunca depositado, cero contacto con los chicos, el contacto con los chicos nulo, más que un mensaje para el Día del Padre de parte de los chicos. No pudimos ejecutar ninguno de los bienes que él tiene. La semana pasada cobró un juicio de aproximadamente 2 millones, donde tampoco pudimos embargar la deuda que él tiene con nosotros, que en realidad es la deuda que tiene con los chicos. Ahora, estás hablando de 4, 5, casi 6 años atrás. Sí. ¿En ese tiempo has tenido alguna situación de violencia, de controversia? ¿Le negaste los hijos y por eso no quiere depositar? Nunca. Todo lo contrario. Traté siempre de acercar a los chicos a su papá, como corresponde. ¿Y él nunca aportó nada? Nunca. Bueno, ¿y la justicia no te dio nunca algún tipo de respuesta beneficiosa, favorable? Personalmente yo con la jueza no pude hablar nunca personalmente, me he presentado en el juzgado en varias oportunidades y nunca pudo atenderme personalmente. Con lo que a mí respecta, a mí la justicia no me está defendiendo, y a mis hijos menos. El juzgado de familia no está defendiendo a mis hijos. Más allá de que yo me haya separado con su papá, los chicos han tenido necesidades, los chicos siguieron estudiando, viajando, y su papá no se ha hecho cargo de ninguno de sus gastos, y tampoco la justicia hace que a mí me pague lo que él me está debiendo de los gastos de alimento de los chicos. Bien, doctora Lecumberri, ¿cómo podemos explicar esto? La causa tiene fecha de inicio automáticamente pocos meses después de firmar el acuerdo de mediación. Se fracasa el acuerdo. Exacto, ellos suscriben el acuerdo de mediación en diciembre de 2016 y a partir de febrero del año siguiente ya empiezan a ejecutarlo porque este señor nunca cumplió con la prestación a su cargo. Se homologa el acuerdo y se inicia la ejecución, en ese momento con otro profesional. Automáticamente liquida los primeros meses que se deben. Esos meses que se debían se aseguraron a través de embargar un auto, porque este señor no tenía trabajo en blanco, no tenía ningún tipo de cuenta bancaria a plazo fijo, o sea, se agotaron las medidas atrás de dinero en efectivo. Cuando no encontraba dinero en efectivo, el abogado de ese momento embarga este auto. Este auto hasta ahora ha sido lo más seguro que hemos tenido para asegurar el pago de los alimentos. La primer planilla de alimentos hasta octubre de 2018 era de 146.000 pesos aproximadamente, no vamos a mencionar los centavos, y la segunda planilla de alimentos por 205.000. Sin mencionar los gastos de educación, que a la fecha son 249.000. Estamos hablando casi de medio millón de pesos. Claro. Sin ¿Qué mencionar es lo las que pasa? gastrantes. Como teníamos en cuenta que este auto no era suficiente para todo lo que el señor adeudaba, pedimos por una de estas planillas embargar ese juicio que él estaba por cobrar. A lo que no se nos hace lugar, ¿por qué? Porque ese juicio es una indemnización por un accidente laboral. Y la ley actual de riesgo del trabajo establece que esas indemnizaciones son inembargables. Yo no apelé ese decreto porque si no freno el resto del juicio y por lo menos el auto quiero ejecutar. O sea, pero el auto está embargado y se ha ejecutado, todavía no. No, el auto está embargado, está designado martillero, el martillero pidió el secuestro, yo pedí el secuestro, hemos pedido el secuestro de ese automotor infinidad de veces y por alguna razón nunca nos hacen lugar al secuestro. ¿Por qué es el secuestro? Porque tampoco es que, bueno, sí, solamente quiero el secuestro. El auto tiene gran cantidad de multas. Mientras más circule, más multas va a tener. Pierde su valor. Pierde su valor. Y hay que tener en cuenta que es verdad que cuando se remate ese auto, ella va a cobrar. Pero va a cobrar después de que se paguen las multas, que se paguen las patentes, que se pague todo lo que el auto deba. Claro. Entonces, de un valor, la martillera me lo estimó en 205.000 pesos, valor de venta.
de un valor de 205.000 pesos, si le saco todo lo que el auto debe, con suerte ella va a poder cobrar 70.000 pesos de todo lo que le deben. Claro. Bueno, no pudimos embargar la indemnización, pero lo que nosotros entendemos, o por lo menos yo, que he hablado con otros colegas, es que esa inembargabilidad en materia de alimentos es inconstitucional. ¿Por qué? En materia de alimentos. En materia de alimentos. ¿Por qué? Porque si bien el argumento es inembargable porque es para defender al trabajador que ve disminuida su capacidad laborativa, los hijos que vivan con ese trabajador van a gozar de esa indemnización en forma de alimentos. O debieran gozar. O debieran. Y los que no vivan con él no. Entonces estamos quebrando el principio de igualdad ante la ley. De alguna manera es como volver a 30 años atrás y decir que los hijos matrimoniales o que viven con el trabajador son más hijos que los que no. Claro, claro. O sea, es como volver atrás en algún punto. Sin mencionar que echa la ley, echa la trampa. También estará el que cuando esté por cobrar una indemnización se vaya de su casa, total no se la pueden tocar. Claro. Los argentinos en eso somos... Sí, pero en esto es terrible, ¿no? Pensar de que alguien pueda tener un monto económico, por lo que sea, pues una herencia, un accidente de trabajo, una indemnización, teniendo hijos que casi se desconocen, se desprecian o se ignoran, ¿no? Sí, más que nada cuando yo, por ejemplo, tanto en este expediente como en otros, siempre invoco los tratados internacionales, porque la Convención Interamericana de Derechos del Niño, en su artículo 27, expresa, a través de sus 4 incisos, todas las herramientas que los estados deben implementar para asegurar el cobro de las pensiones alimenticias. O sea, por el 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, estos acuerdos tienen jerarquía constitucional, son normas constitucionales. Y si el Estado se obligó a través de un convenio internacional, tiene que cumplirlo, y lo cumple a través de sus representantes. En el inciso 3 del artículo 27 dice, los jueces, pues no te olvides que son estados, no siempre son jueces, sino los representantes del Estado arbitrarán todos los medios para asegurar el cobro de las pensiones alimenticias. De alguna manera, cuando hablamos de alimentos, y no solo los abogados que se dedican al derecho de familia, sino inclusive otros que se dedican también al derecho laboral, ellos dicen que los alimentos son sagrados. No lo tomes a mal, Analia. Pero si no hubiera sido por vos, que hubiera sido solo por tu ex marido, tus hijos estos años no hubieran comido, no se hubieran vestido, no hubieran ido a la escuela. Claro. O sea, entonces, se supone que no es solo ella haciendo valer su derecho en juicio, también todos los que participan tienen que colaborar en hacer efectivo ese derecho. Si no, queda como una expresión de deseo. Claro, claro. O sea, tu relación entonces con la justicia por el momento no te deja ningún sabor agradable. No. Porque no ha sido fácil todos estos años criar a 2 hijos. Lo hiciste conocer en Facebook también, en la red social. Sí, lo hice público. Cuando vi que por los medios legales, como corresponden, no tuve ninguna respuesta favorable, lo tuve que hacer público. Por eso, gracias por la invitación, estoy acá. Por eso me enteré también. Pero sí, no ha sido fácil criar a 2 hijos sola. No, económicamente. La crisis no llega a todo y ha llegado también a casa. Pero... ¿Y cómo es el diálogo con tus hijos en torno de este tema o de su padre? ¿Se habla del tema o no? Hasta hace muy poco tiempo era el negarles, el papá ya se va a dar cuenta del papá, el papá no se da cuenta del papá, denle una oportunidad al papá, el papá, pero bueno, hasta que ya están grandes. Ya son grandecitos para darse cuenta que el papá se borró. Ya hacen prueba y error, le mandan un mensaje diciendo, papá necesito plata y papá no contesta y después está sentado en un bar, en el centro, ¿entendés? Entonces ya están grandes, ya no les puedo decir, denle una oportunidad a papá. Ya deciden por ellos. Mis hijos me acompañan a sentarme en el estudio de mi abogada y ella es muy respetuosa y los chicos se descargan. Igual ya ha agotado todas las instancias de oportunidades, tanto emocionales como judiciales. Hoy tenemos inhibido, general de bienes, él está inhibido, ella otorgó fianza personal para eso. Inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos. Auto embargado. Apenas ejecute ese auto, lo lamento, pero te voy a seguir embargando y ejecutando.
hasta que pagues todo lo que debes. Asimismo, como si eso no fuera suficiente, pesan sobre él las astreintes. ¿Qué son las astreintes? Las astreintes son una multa que fija el juez cuando una persona o entidad, o sea, vamos a decir persona física o persona jurídica, no cumple con una orden. Las astreintes se hicieron muy conocidas cuando, por ejemplo, las empresas no hacían lugares a los embargos, no daban cumplimiento con las órdenes de los jueces. Hoy las astreintes son más amplias, el régimen del nuevo código las ha aceitado y las favorece. Él tiene unas astreintes del 1% del sueldo de un jefe de despacho por cada día de retraso, contadero desde mediados del año 2017. Mientras no pague... ¿A cuánto asciende esa astreintes, esa multa? Y a grosso modo yo especulo que estamos hablando de unos 2.800.000 pesos. Porque cada día de retraso suma intereses. Claro. Entonces yo liquido el día de hoy, 444 pesos. A mañana son 444 más intereses más 444 y así los voy acumulando. Claro, de acumulado. O sea, es una cifra millonaria entre lo que es alimento, lo que son las multas, claro, pero, educación. Pero es que nunca quiso pagar y realmente se han agotado los medios procesales, las presiones, o sea, si estamos hablando por multa, por astreintes, por inhibición, por embargo, las herramientas legales se han agotado. Claro, lo que me extraña, doctora, no sé si usted por su experiencia me podrá desburrar de alguna manera. Sí. La mediación justamente es un mecanismo, es una institución que se usa para evitar esos procesos largos. Uno hace un proceso de mediación para acordar algo y no tener que hacer todo el juicio. Ahora, si uno firma y acuerda una mediación, ¿por qué después se borra y no cumple? No entiendo esa parte. ¿Puedo ser vulgar? Sí. La palabra de un mentiroso no vale ni por escrito. Ajá. Lamentablemente yo hoy, habiendo visto el curso del expediente, estoy segura que firmó el acuerdo sabiendo que nunca lo iba a cumplir. O sea que fue premeditado, ganar tiempo, sí, una engaña pichanga. Exactamente. Porque no hay forma que quiera pagar. Yo, por ejemplo, no puedo comunicarme con él directamente porque eso está prohibido por la ley de colegiación. Pero sí me comuniqué con su abogado y le dije, existe la posibilidad, esto fue en mayo, digo, existe la posibilidad que por lo menos a partir de este mes pague los alimentos para frenar las astreintes, porque si no, no termino de liquidar las multas. Claro. Y me dice, él no quiere pagar. O sea, me le dijo, yo le voy a recomendar, porque en sí le conviene pagar los alimentos y no las astreintes. Yo se lo voy a recomendar, pero no te aseguro nada, porque el señor no quiere pagar. Bueno, Analía, debe ser duro, ¿no? Vos decís, es duro criar a dos chicos solas. Sí, pero es duro cuando vos sabés que del otro lado existen los recursos para ayudarte en este tema de la mantención de los chicos y no hay ninguna señal positiva, ¿no? No hay ninguna respuesta y tampoco hay nadie que le haga cumplir lo que tiene que cumplir. Es como que en esta mediación también los intermediarios que hubieron, que firmaron, y que son nuestros representantes legales, vendieron cotillón a ese lugar. Porque tampoco me están defendiendo. Ponele que él no quiera pagar, que él evada su responsabilidad como padre. La justicia debe hacer que él cumpla. Sí, donde estamos perdiendo credibilidad es en el secuestro del automotor. Porque si lográramos obtener el secuestro, de alguna manera se tendría que dar cuenta que viene en serio. Porque en los papeles todo es muy... Claro. Todo es muy intangible. Claro, pero ni siquiera pueden ejecutar un auto que está embargado. Y el secuestro lo he pedido yo infinidad de veces, lo ha pedido la martillera, lo hemos pedido infinidad de veces el secuestro y por alguna razón no logramos que nos hagan lugar el secuestro. Le agradezco mucho que hayan venido. No, por favor, muchas gracias a vos. Bueno, parece increíble, ¿no? Increíble, todo en las palabras, en las leyes, en los discursos, todos decimos, no, la mujer, hay que estar al lado de la mujer, que hay que ayudarla, que la justicia, bla, 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 bla. En los papeles no es tan fácil hacer realidad esto. Veremos si después, cuando venga el director del Registro Civil de la provincia, el doctor David Contreras, podemos retomar este tema y dejamos para otro programa esto que me pareció muy interesante que planteó la doctora Lecumberri. Esto de plantear una modificación de esta ley que permite la inembargabilidad
de los montos que se cobran en un accidente de trabajo. Me parece que esto da para hablar con algún otro especialista. Ya volvemos. Bueno, recién nos acaba de comunicar, no pudo llegar a tiempo el doctor David Contreras, está en San Luis, un día complicado nos dijo, así es que bueno, de todas maneras nos quedaba poquito tiempo y seguramente para el próximo programa vamos a poder continuar con este tema del registro de los deudores alimentarios morosos y lo que está pasando en la justicia, porque él también es abogado. Pero con respecto a la situación que nos está atravesando a los argentinos, todos sabemos que estamos en un momento de total y absoluta incertidumbre. Incertidumbre desde lo económico, pero fundamentalmente desde lo político. Estamos frente a un gobierno que ha visto licuarse todo su capital político ante un resultado electoral que en principio no lo toca directamente, porque no hubo elecciones generales. Lo que hubo son elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que como la propia ley lo estipula, es o persigue la intención de democratizar la selección de candidatos de cada partido político. Sin embargo, como estas pasos se han transformado en una gran encuesta, claro, cuando se sumó la cantidad de votos que cada fuerza política obtuvo, quedó más que claro que de repetirse este resultado electoral, habría un cambio de gobierno. En las próximas elecciones del 27 de octubre, Alberto Fernández, Cristina Fernández, quedarían consagrados como presidente y vice directamente, sin necesidad de ir a la segunda vuelta, el llamado balotaje. Evidentemente esto terminó de diluir todo el apoyo político que podía quedarle al presidente Macri, se dispararon todas las variables económicas, en el medio surgió la denuncia de Martín Redrado, un economista, exfuncionario público, quien dijo, aseguró, según fuentes del propio Banco Central, que la corrida del lunes posterior, el lunes 12, se debió a que el propio presidente Macri ordenó que el Banco Central no interviniera en el mercado para que se disparara el dólar, se dispararan los mercados con la caída de las acciones y esto generara toda una incertidumbre, un gran pánico que le permitiera culpar a Alberto Fernández, al kirchnerismo, como él dice, de esta corrida y de esa manera poder provocar tal vez que un sector del electorado lo apoye. De ser esto cierto, estaríamos en presencia, por supuesto, de una maniobra casi suicida. Maniobra que ahora deberá dilucidar la justicia, porque ha habido ya un particular que presentó un pedido de investigación fiscal para que el propio Martín Redrado vaya a la justicia y diga si esto es cierto o no es cierto, porque ya le cabrían seguramente responsabilidades penales al accionar presidencial. Insisto, si esto se comprobara que es cierto. Pero más allá de esto, ha habido otras medidas económicas que ha dictado la presidencia en esto de sacarle el IVA a algunos alimentos de la canasta familiar, de disponer la entrega de 2.000 pesos para los privados y 5.000 pesos para un sector de los empleados públicos, sobre todo aquellos ligados a la fuerza de seguridad. En el camino se olvidó de los jubilados, de algunos sectores que no están comprendidos ni en los 2.000 pesos ni en los 5.000 pesos, como los trabajadores no docentes de las universidades. En fin, medidas que están siendo cuestionadas como insuficientes, como un parche, como desandar todo un camino que había caracterizado a este gobierno. Esto es, ir en contra de las llamadas populistas que criticó hasta ayer al anterior gobierno encarnado por el kirchnerismo. Es decir, aparentemente lo que ha hecho el gobierno, disponiendo estas medidas hasta octubre, algunas por 90 días, otras hasta diciembre, es intentar ganar tiempo. El propio Jorge Lanata, un periodista que todos saben, vinculado al Grupo Clarín, una de las grandes protecciones que ha tenido el gobierno, criticó estas medidas. En una columna pública dijo que le parecía que era terrible que se pensara en dictar medidas para comprar el voto.
Estamos hablando de Jorge Lanata, anti-kirchnerista, siempre a favor del Grupo Clarín y del propio Macri. Después hubo otros periodistas también que en el camino han empezado a acomodar el cuerpo, como el inefable Luis Majul. Esto nos retrotrae un poco a viejas experiencias políticas que uno ahora, analizadas con el diario del lunes a la distancia, dice, che, pero ¿por qué no se pensó mejor? ¿A qué me refiero con esto? A la última reforma constitucional, cuando el expresidente Alfonsín hablaba de la posibilidad de incorporar la figura del primer ministro en la Constitución Nacional, en el andamiaje del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Por qué se insistía en la figura del primer ministro como tienen algunas potencias extranjeras en Europa? Porque cuando se encuentra un gobierno atravesando una crisis profunda, muchas veces ese primer ministro es el que actúa como fusible. Es decir, presenta la renuncia, ocurrió recientemente en Gran Bretaña, el gobierno se rearma, ese primer ministro debe contar con apoyo del Congreso, los partidos de la oposición tienen la posibilidad de opinar, incluso se ha llegado a incorporar de la oposición para darle legitimidad política, credibilidad a la nueva gestión, pero queda a salvo la figura del presidente. El gobierno todo no se conmueve. Bueno, aquí no existe primer ministro. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, muchos han intentado equiparar esta situación a 1989, cuando el presidente Alfonsín, en el medio de la hiperinflación, resuelve anticipar la entrega del poder. Y así llega a la presidencia Carlos Saúl Menem. Esta comparación no es apropiada, no es pertinente y no es correcta, porque para los más jovatos, los más veteranos tal vez lo recuerden, en ese momento sí habían acontecido elecciones generales. El gobierno de Alfonsín había perdido las elecciones, es decir, ya Carlos Menem era presidente electo. Se justificaba un acuerdo político y una entrega anticipada del poder, vía, por supuesto, una ley especial del Congreso. Pero en este caso no hubo una elección general. No se puede pedirle a Macri que anticipe el poder cuando Macri es un presidente electo que está en plenitud de sus facultades hasta el 10 de diciembre. Tampoco se le puede echar culpas y responsabilidades a Alberto Fernández por lo que está pasando, porque simplemente es candidato electo, no es presidente electo. Él es un candidato electo por su fuerza política, el Frente de Todos, para representar a este sector en las elecciones generales, pero no es presidente electo. Tampoco podría hacerse cargo, aún en el caso en el que renunciara el presidente Macri. Tampoco podría hacerse cargo porque no ha sido elegido por los argentinos para ser presidente, sino por un sector de la población para que lo represente en la elección general. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, de manera tal que si esta crisis se agudizara, hay que prender velas para que lleguemos al 27 de octubre. Y luego, sí, tal vez, poder hablar de una anticipación de la entrega del poder, en caso que así lo resolviera el presidente Macri. Si no, el presidente Macri tiene que terminar su mandato. Esa es su obligación, esa es su responsabilidad, pero también es su derecho. Nadie le puede exigir que se vaya antes del 10 de diciembre, y mucho menos ahora, cuando está en todas sus facultades y tiene pleno derecho de ir a la elección general del 27 de octubre. Por supuesto, uno dice, el 27 de octubre está cerca, quedan apenas unos meses, unas semanas, pero cuando la crisis es tan aguda, pareciera ser que todavía falta un siglo. Lo que aquí se impone es que los principales actores políticos, sobre todo los partidos políticos, los candidatos electos, cuiden cada una de las palabras que mencionan, porque cada una de estas palabras, o si se sale de la banquina,
o si se saca de contexto, puede provocar que suba el riesgo país, que bajen las acciones, que suba más el dólar y en definitiva todo eso termina afectando a los más vulnerables, al 80 o al 90% de la población que no tienen riquezas escondidas, que no tienen plata en los paraísos fiscales, que no tienen plazos fijos en dólares, en acciones, bonos, que no dependen de la soja ni de un pool de siembra, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la mayoría de la población que hoy la está pasando ciertamente muy mal. Entonces, no hay nada para festejar de estas elecciones. Estas elecciones han dejado algunas enseñanzas. Una de ellas es que tal vez el sistema político tenga que ponerse las pilas, tenga que revisar todo el andamiaje jurídico y legal para evitar que otra vez nos vuelva a pasar lo mismo. Estar en presencia de un presidente con todos sus derechos, con todas sus facultades, sin nada de poder político. Y un candidato que tiene legitimidad política, pero que no ha sido votado por la gente. Bueno, hasta aquí entonces esto que fue el Living TV. Se va a repetir, usted sabe, los viernes, los lunes a las 19:30 horas. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles. Ojalá que podamos tener ya una atmósfera, un ambiente político un poco más tranquilo. Chao, gracias.